Amables televidentes, una vez más en nuestro espacio del noticiero. En esta oportunidad con un tema, como siempre, de carácter muy académico, pero que está relacionado con los dictámenes periciales o con los dictámenes de la Junta Regional de Invalidez. ¿Qué importancia tiene? ¿Hasta dónde realmente son necesarios? Empecemos. En el aspecto laboral, el dictamen de la Junta Regional de Invalidez es muy importante para determinar la pensión. En temas de derecho a familia es muy importante para que en el evento de que fallezca un pensionado y haya un hijo que es mayor de edad, que pasa los 25 años, para acreditar la discapacidad es necesario ese dictamen pericial a efectos de que él pueda tener la sustitución pensional. En el aspecto civil es importante para efectos de las condenas y en el aspecto administrativo también es importante para el aspecto de las condenas. Pues bien, empecemos de la siguiente manera. Cuando una persona está trabajando y tiene un percance, bien sea un accidente de trabajo o bien sea un accidente que se considera de origen común, en cualquiera de las dos circunstancias el trabajador a veces queda muy mal, y si es de carácter un accidente de trabajo, hay lugar a que a la persona, al trabajador, le paguen una indemnización cuando no alcanza el 50%. Y cuando alcanza el 50% hay lugar a que se le pensione por invalidez. Allí hay que tener bien en cuenta que no basta con que sea más del 50%, allí hay que acreditar otras cositas, ¿no? Y es que la persona sea afiliada o que por lo menos haya cotizado 50 semanas durante los últimos 3 años. Pero para eso es importante allí el dictamen de la Junta Regional de Invalidez para saber si es una enfermedad laboral, la indemnización a cuánto equivale, y si pasa del 50% para que se le reconozca la pensión, bien sea de origen común o bien sea de origen laboral. En el aspecto de familia, es igual. La importancia radica fundamentalmente en que la Junta Regional de Invalidez determina si es una discapacidad de carácter físico, porque hay otro tipo de discapacidades. Por ejemplo, cuando la persona tiene en la cuestión sensorial, aspecto psicológico, pues el dictamen lo dará un psiquiatra o un psicólogo y dirá en qué condiciones está. Pero lo ideal es que aún así el dictamen de la Junta Regional de Invalidez es importante y cobra mucha importancia en que el abogado lo aporte directamente al proceso. Si está pidiendo un apoyo judicial, lo que antes llamaban un proceso de interdicción, es simplemente aclararle en la demanda laboral o a la petición que le hacemos a Colpensiones o a la entidad a la AFP, decirle: fulano de tal falleció, fulano de tal dejó un hijo que es mayor de 20 años, tiene 25 o 30 años. Esa persona tiene una discapacidad absoluta o una discapacidad que supera el 50%, pues con ese dictamen se hace todo más fácil para que en esta entidad, la AFP, el Fondo de Pensiones, entre a reconocerle la pensión de sobrevivientes o la sustitución pensional en su caso a esa persona que, siendo mayor de edad, está en circunstancias de limitación física para poder laborar. Allí tenemos la importancia de un dictamen que es realmente importante para poder reconocerle esa pensión de sobrevivientes o la sustitución pensional. Ahora, en el aspecto administrativo y civil, hay un asunto que es bien complejo. Los administrativistas no lo compartimos en buena medida, en razón a que se exige un monto de discapacidad. Para, de acuerdo a esa discapacidad, el juez administrativo entrar a reconocer la indemnización que ha de dársele a esa persona. Me explico. Cuando estamos demandando a una entidad, bien sea a un hospital o una entidad pública, porque le han causado daño a una persona, esa persona demanda porque, por ejemplo, perdió un pie en un accidente y el culpable es el Estado. Un policía disparó y le dañó el órgano de la visión a otra persona. El responsable es el Estado, pero esa responsabilidad no es una responsabilidad que, digámoslo así, sea caprichosa o la indemnización sea caprichosa. Han establecido unas escalas, una sentencia de unificación que hizo el Consejo de Estado, ha establecido que tiene que haber
estar precedida de un dictamen pericial, y ese dictamen pericial es el que determina hasta cuánto le deben pagar a esa persona a efectos de la indemnización moral y la indemnización de carácter físico o el daño emergente, digámoslo de esa manera. Esto allí complica el asunto porque muchas veces el daño moral trasciende la posibilidad de calcularlo con estas escalas que muchas veces son muy bajitas. Eso es uno. Y lo otro es, ¿qué tal si la persona ha sufrido un daño moral? Como por ejemplo los familiares, una persona que ha sufrido un accidente, una persona que ha estado, por cualquier razón, no podemos determinarle a ella. Manera de ejemplo, a alguien le causan una herida en la cara, en el rostro, a una mujer, por ejemplo. A alguien le causan una herida en la pierna. Estas heridas en el rostro y en la pierna, créame que no va a dar discapacidad laboral, ni siquiera del 1%. Nos preguntamos, entonces, ¿cómo vamos a reclamar la indemnización? La teoría de algunos doctrinantes es que el daño moral siempre tiene que estar en la capacidad de estudio y de análisis que haga el juez de la República. Pero estas sentencias están limitando en demasía, pues, la posibilidad de reclamar las indemnizaciones. Prácticamente no hay forma de reclamarla. Pero entonces, si esto no pasase, pero sí hay la discapacidad laboral, de acuerdo a esa discapacidad laboral del 10, 15, 20 o 25% o más, de acuerdo a eso es la indemnización. En el aspecto civil, el asunto es un poco más diferente. El Consejo de Estado, digámoslo así, es más mezquino, más bien por no ser irrespetuoso, porque puedo caer realmente en una responsabilidad, más bien es más tacaño en reconocer la indemnización que la jurisdicción civil. La Corte Suprema de Justicia tiene un criterio distinto, y es que cuando una persona sufre un accidente y estamos demandando a un particular para que le indemnice, bien sea el particular o una compañía aseguradora, allí el criterio obedece más bien a las pruebas que se aporten dentro del proceso, y hay criterios muy amplios. Hoy día hablan de 70 millones, de 50 millones, y se hace como una especie de derecho comparado, como el derecho americano, que es casuístico. Entonces toman casos similares y de acuerdo a eso se hace la indemnización, y aún le siguen dando al juez la posibilidad de que sea el juez el que reconozca, de acuerdo a su criterio, a lo que él valore dentro del proceso, qué grado de daño moral le han causado a la víctima, qué grado de daño moral le han dado a los hijos de esa persona, y también en cuanto a la vida de relación, que es otro perjuicio extrapatrimonial, cómo se reconoce, y hay una amplitud mayor. Allí, de todas maneras, es importante llevar el dictamen de la Junta Regional de Invalidez, dado que el Código General del Proceso establece un amplio abanico probatorio, y dentro de este amplio abanico probatorio están los dictámenes periciales, no queriendo decir que en este caso sean indispensables. Lo que sí son indispensables en la jurisdicción contencioso administrativa. Acá en la jurisdicción civil no son indispensables, pero sí son muy buenos que el abogado lo aporte para efectos de darle al juez elementos de juicio al momento de adoptar una decisión. Estos son pues los comentarios que quedan al conocimiento de los colegas y al conocimiento de muchos televidentes que siempre tienen dudas el porqué de un dictamen pericial. Hasta pronto.